Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de febrero de 2019 y esto es La Contracrónica. Ayer un juzgado de Madrid suspendió cautelarmente la exhumación de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos, Basílica de la Santa Cruz creo que se llama oficialmente. La exhumación de Franco, como bien sabemos todos, es uno de los proyectos estrella de la mini legislatura de Pedro Sánchez, y tan mini pues porque no va a durar ni siquiera un año. Él terminará el próximo 28 de abril con las nuevas elecciones, y lo mismo, si los españoles quieren, pues tendrá una nueva legislatura, y si no, pues se tendrá que ir a su casa probablemente para no regresar jamás. Bien, Pedro Sánchez pretendía llevar a cabo esta exhumación antes de las elecciones del día 28 de abril, es decir, dentro de un par de meses, además casi justos porque estamos a 27 de febrero, y le quería exhumar como material propagandístico de campaña. Pero claro, o cambian mucho las cosas, es decir, o este mismo juzgado u otro, o el Tribunal Supremo, sin ir más lejos, decide que la exhumación puede ir adelante, o tendrá Pedro Sánchez que dejarlo para otra ocasión, es decir, para cuando vuelva a gobernar, si es que vuelve a gobernar. Bien, el juzgado, este juzgado de Madrid, de lo contencioso administrativo exactamente, estimó un recurso presentado por un particular en el que se dudaba de la urgencia que arguía el gobierno para exhumar los restos del dictador, que llevan pues la friolera de 43 años o casi 43 años ahí enterrados. En fin, un revés de considerables dimensiones para Pedro Sánchez y para su partido también, que ya tenía todo preparado para convertir a la momia de Franco en la estrella de la campaña electoral, que va a empezar pues dentro de muy poquito, el mes próximo, y estamos ya prácticamente en el mes próximo. Un error más que se suma a otros muchos que el gobierno ha cometido en torno a este tema. Vamos a verlos. Como todos sabemos, y digo que todos sabemos porque este programa solo lo escucha gente culta. Lo he dicho en infinidad de ocasiones, la mejor audiencia del podcasting en español es la que se congrega aquí alrededor de la Contracrónica o dentro de la propia Contracrónica. Ya sabéis que los oyentes son protagonistas de este programa un día sí y al otro también. Pues bien, como todos vosotros sois gente culta, sabéis que Francisco Franco murió en el año 1975, el 20 de noviembre concretamente, y fue enterrado un par de días después en el Valle de los Caídos, por indicación expresa del gobierno de la época, que era un gobierno, como no podía ser menos, pues muy afín al dictador, no por nada, sino porque había sido el último gobierno nombrado personalmente por él. Entonces estaban realmente compungidos, no había más que ver al presidente del gobierno, de aquel entonces estoy hablando, que se llamaba Carlos Arias Navarro, dando la noticia a todos los españoles. Yo evidentemente no me acuerdo, y creo que la mayor parte de vosotros tampoco, ya porque erais muy pequeños o porque simplemente no habíais nacido, y poco menos que hecho a llorar por televisión. Estas imágenes son muy famosas, lo digo por si alguno no lo ha visto, qué sé yo, pues porque no sois españoles o lo que sea y queréis ir a echar un vistazo a Carlos Arias Navarro llorando o casi llorando en televisión, no tenéis más que buscar en Google o en YouTube, buscar Arias Navarro, muerte de Franco, y lo podréis ver con toda su gloria, aquella lágrima tan genuina, porque además el hombre lo sentía de verdad. Y además es que es cierto, Carlos Arias Navarro era más franquista que el propio Franco. Esto que se decía de los españoles son más papistas que el Papa, que en tiempos pues es cierto que lo fueron, bastantes españoles por lo menos, pero vamos, en este caso Arias Navarro era mucho más franquista que el propio Franco, y quería así darse un buen homenaje, es decir, despedir a su amadísimo Franco, despedirle por todo lo alto, no en una iglesia cualquiera, ni en un cementerio perdido como era el del Pardo, que era donde los Franco tenían reservada y comprada una sepultura. De hecho, la mujer de Franco, Carmen Polo, está enterrada allí desde que murió, pues unos años después, no me acuerdo cuándo murió Carmen Polo, pero ya fue en los años 80. Bien, pues el homenaje se lo dieron además con creces, delante de las cámaras de televisión. La televisión española, en aquel entonces todavía emitía básicamente en blanco y negro el entierro de Franco, y su funeral lo dieron a todo color, que por aquella época era una auténtica novedad, máxima tecnología. Bien, este gobierno de Carlos Arias Navarro fue un gobierno efímero. Unos meses más tarde, ya en 1976, el rey Juan Carlos destituyó a Arias, y luego a renglón seguido pues ya vino Adolfo Suárez, las elecciones del 77 y el asunto de la tumba de Franco se olvidó. El país, digamos, que tenía asuntos más urgentes de los que ocuparse, y aunque siempre hubo
quien recordaba que Franco no debería estar allí enterrado, pues porque no es un caído de la guerra civil, pues no era un tema que tampoco levantase pasiones, no era algo que comentásemos entre amigos ni familiares. De hecho, apenas se hablaba de este asunto, a no ser que uno se metiese mucho en profundidades sobre el franquismo y sobre la transición, pues a lo mejor el comentario pasaba por encima. Oye, por cierto, que sepas que Franco está enterrado ahí, pero no debería estarlo, porque alguno seguramente habréis ido alguna vez al Valle de los Caídos y lo habréis oído comentar o lo habéis comentado vosotros mismos, pero vamos, que era un tema que no, como os decía, que no levantaba pasiones hasta el verano de 2018, es decir, hasta el verano pasado, cuando Pedro Sánchez convirtió lo de sacar a Franco de ahí en una emergencia nacional. Pero además literalmente en una emergencia nacional. Recordadlo, yo hice un programa, de hecho, aquí y en La Contra solo me traigo temas realmente importantes. Durante el mes de julio no se hablaba de otra cosa. Luego el asunto continuó ya un poco más desgastado a lo largo del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, y así hasta hoy mismo. Si buscáis en la hemeroteca veréis que hay noticias sobre la exhumación de Franco. Desde el mes de julio hasta el momento presente, un montón de ellas en prácticamente todos los diarios. Se han hecho reportajes de televisión, se ha hecho de todo. Debates a cara de perro, en fin. Parecía increíble. Cualquiera que viniese fuera y observase el espectáculo pues no se lo terminaría de creer. No por nada, sino porque es que roza un poco lo absurdo que se haya convertido en una emergencia nacional, un debate nacional, desenterrar a un tío que murió hace pues 43 años. Pero bueno, el hecho es que nos metió en esto. Fue uno de sus programas, de sus proyectos estrella, y a partir de ahí todo se transformó ya en un sainete. Porque claro, una cosa es decir que vas a desenterrar a un muerto y otra distinta, bien distinta, es desenterrarlo. Al menos en un país en el que manda la ley, en el que se respetan las leyes. Y en España, hoy por hoy, esperemos que mañana por mañana se siga respetando la ley y siga mandando la ley y no los hombres. Es decir, que el gobernante, por muy gobernante que sea, puede tener una idea y esa idea, si va contra la ley, no va adelante. Tiene que cambiar la ley y los gobernantes no disponen de, por lo menos en España estoy hablando, no disponen de poder absoluto. Bien, esta historia de desenterrar a Franco, la liebre quiero decir, la levantó exactamente el 27 de junio. Lo he ido a mirar porque recordaba que era a principios de verano, pero no recordaba el día concreto. Y su intención aquel 27 de junio era sacar a este hombre de su tumba antes de las vacaciones de agosto. No lo dijo así, literalmente, lo dijo pues que sepáis que antes de que lleguemos a agosto habremos exhumado ya a Franco. No, fue algo mucho más indirecto. Cuando estaba en las Cortes, ha habido una sesión de control y cuando los periodistas le hacían unas preguntas, respondió, y esto es literal, que les encontraría trabajando el momento de la exhumación. Ya se sabe que en España, en agosto, pues se queda todo vacío. También los periódicos, La Contracrónica, no, La Contra tiene todos los días de agosto programa, y si no, id al archivo y comprobadlo por vosotros mismos. Es decir, que a mí me hubiese encontrado trabajando, aunque hubiesen sacado a Franco el día 15 de agosto, que yo creo que es el día que menos gente trabaja de todo el año. Pero bueno, el hecho es que al decir eso todos dieron por supuesto que se iba a producir en el mismo mes de julio. Si les iba a encontrar trabajando, pues la mayor parte de periodistas se van de vacaciones en agosto. Bien, en aquel momento Sánchez estaba recién llegado y su objetivo, y ya lo comenté en su momento aquí en La Contra, era arrebatar votos a Podemos a cualquier coste. Podemos no estaba tan destrozado como está ahora. Y bueno, le vemos y nos da esta pena, pero en el mes de julio todavía daba algo de miedo, especialmente a los socialistas, que les había birlado 3 millones de votos en el pasado. Y claro, qué mejor manera de hacerlo que apelando a la figura principal de su bestiario, del bestiario de la izquierda española, que es el odiado dictador, que todo izquierdista trata, o por lo menos no sé si todo, pero una buena parte de los izquierdistas en España tratan como y consideran que sigue vivo. Evidentemente no está vivo, lleva muerto pues 43 años, pero por la cantidad de veces que dicen Franco al cabo del día, no se les cae de la boca jamás. Y la de tiempo que le dedican, se diría que consideran que todavía está vivo y que hay que pelear contra él. Bien, pues a ese centro del placer progre es al que fue dirigido Pedro Sánchez con esta iniciativa de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Claro, visto así era un golpe de imagen formidable. Decirles, yo acabo de llegar y lo primero que voy a hacer es sacar a Franco. Es sacarle de la tumba y arrojarle a las tinieblas exteriores. Esto 1 mes y medio después de llegar al poder. Sería algo histórico, que se recordaría durante décadas.
el nombre de Pedro Sánchez, gobernase mucho o poco, a partir de ese momento pasaría a estar identificado con la persona que hizo al final justicia con el franquismo, exhumando a Franco y pues entregándoselo a la familia o qué sé yo, o escondiéndolo por ahí en algún almacén. No tengo ni idea. Pero bueno, lo importante, iba a poderse apuntar la imagen de unos operarios de la funeraria sacando el ataúd de Franco con lo que quede de él, que evidentemente pues no será mucho, no por nada, sino porque han pasado pues casi medio siglo y además Franco era más bien menudito y luego murió muy mayor, estaba ya muy chupado y muy consumido. Pero claro, esto no era tan fácil. Es decir, España no es una dictadura. Los gobernantes están sometidos, como os decía antes, al imperio de la ley. Están sometidos a las leyes, a cumplir las leyes aunque no les gusten. Y la legislación al respecto de las exhumaciones de cadáveres, pues es clara, muy clara. Es decir, se puede, obviamente, exhumar un cadáver, solo faltaría, pero con el consentimiento expreso de los familiares, si es que están vivos, evidentemente un cadáver del siglo XII, no hace falta, eso ya es arqueología, pero sí de uno que murió hace 40 años, o por causas de fuerza mayor. Es decir, no sé, por ejemplo, que vaya a desmantelarse un cementerio porque va a pasar por ahí una autopista y bueno, y esto pues tienen que sacar a todos los cadáveres de ese cementerio para que pueda pasar la autopista por encima. Esto a veces sucede, no muy a menudo, de hecho es muy común que uno vaya por España, por la autopista y vea cementerios a los lados que la autopista los ha esquivado. Y de hecho en la carretera de La Coruña, cerca de Madrid, en la A6, queda un cementerio en la mediana de la autopista, creo que es en Las Rozas, una cosa así. Es curioso porque vas en la moto y ves que cuando subes hacia las montañas te queda el cementerio a la izquierda, en la mediana, y cuando bajas hacia Madrid te queda el cementerio justo, bueno, lo ves desde todos los lados. Probablemente lo dejaron ahí porque la cantidad de trámites que había que hacer para sacarlo era poco menos que imposible. Es decir, que no es nada fácil, que eso conlleva un papeleo y una burocracia insufrible que además consume muchísimo tiempo. Esto ya se advirtió en su momento. Yo desde luego creo recordar haberlo dicho aquí, en el mes de julio además. Que bueno, sí está muy bien, sí la idea me parece fabulosa, pero que no va a salir antes del mes de agosto ni en broma, sobre todo porque ya sabíamos que la familia de Franco, es decir, sus nietos, porque su hija murió, por cierto, hace poco tiempo, hace un par de años creo, dijeron que no querían que su abuelo saliese de allí, o por lo menos de esa manera. No lo sé si Zapatero, ya le confundió mentalmente. Si Sánchez no hubiese ido por lo contencioso y en plan propagandístico, si esto lo hubiese hecho como se hacen estas cosas, hubiese ido primero a hablar con la familia y queremos sacar a su abuelo de ahí porque vamos a reformar todo el Valle de los Caídos, pues probablemente son muchos nietos, hubiesen aceptado, lo desconozco, pero bueno, lo hicieron como lo hicieron y al final el resultado fue que de entrada se encontraron un muro. Claro, y eso ya solo con ese no, se sabía que esto iba a ser un trámite largo y farragoso. Porque es que la ley es igual para todos. Te llames Pedro Sánchez, te llames Francisco Franco o te llames Perico el de los Palotes. Pero aquí sí que no hay ninguna excepción. De modo que, ante aquello, el gobierno fue dando nuevas fechas. Como veían que lo de agosto no había salido, bueno, pues vamos a ir improvisando sobre la marcha. Y claro, no fue antes de agosto, no fue tampoco en agosto, que también se dijo, bueno, lo van a sacar con agostidad, lo recordaréis. Esto va a ser con agostidad, el 15 de agosto precisamente, tampoco. No fue tampoco antes del 20 de noviembre, que también se pensó, a mí me llegaron a decir que lo iban a sacar el mismo 20 de noviembre, para que tuviese un simbolismo absoluto. Que sí que probablemente les gustaría, pero que no era tan fácil, vamos, llegar allí. Bueno, sí pueden hacerlo, pero evidentemente cometiendo un desafuero. Y no creo que sea la intención del gobierno. Tampoco lo hicieron antes de fin de año, que se dijo, bueno, es que Pedro Sánchez quizá fue optimista, que antes de agosto, pero va a ser antes de que empiece 2019. Ni de regalo para los Reyes Magos, de dar los Reyes Magos para Carmen Calvo. Simplemente no fue. No ha sucedido hasta el momento. Les quedaba hacerlo antes del 28 de abril. Y en esto se había quedado la cosa en el aire, que es la fecha de las elecciones y ya de paso, pues, toda la operación incorporarla a la campaña electoral, como símbolo del compromiso de los socialistas con el antifranquismo. Ya sabéis, este antifranquismo retrospectivo tan de nuestros días. Claro,
Ahora, tras el fallo de este juzgado, un juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid, como os decía antes, pues tampoco podrá hacerlo. El juzgado lo ha suspendido cautelarmente, ha suspendido la exhumación, quiero decir, porque no cree que las obras urbanísticas dentro del Valle de los Caídos que había alegado el gobierno justifiquen tanta urgencia. Es decir, habían ido, pues como... estaban pleiteando, como si fuesen, qué sé yo, unos ludópatas o unos concejales de urbanismo cualquiera, ¿no? Aquí nos vamos por una interpretación creativa de la ley, entonces yo le quiero sacar y voy a inventarme que voy a hacer unas reformas urbanísticas dentro del Valle de los Caídos para conseguir que eso se autorizase, es decir, que se pudiese sacar al muerto de su fosa. El gobierno estaba empleando una argucia legal, como un piano, para sortear la negativa de la familia. Y claro, es que ni esa le ha salido. Pero es que en este tema todo ha sido un despropósito. Yo lo he ido siguiendo, es decir, hablo con conocimiento de causa porque no le he leído todo lo que ha salido sobre el tema, pero lo he ido siguiendo la historia desde que empezó allá por el 27 de junio hasta el momento presente. Bueno, hasta que ayer me enteré que este juzgado les había tirado lo de la treta esta de las reformas urbanísticas dentro de una basílica. Pero bueno, la basílica y el entorno. Quien lo conozcas podrá imaginar que poca reforma urbanística se puede hacer allí, pero en fin, es lo que utilizó. Todos sabemos por qué y con qué intenciones. A ver, lo primero de todo fue poniendo fechas, como si eso fuese una ordenanza municipal. Está bien que un alcalde diga, pues a partir del próximo 14 de junio no se va a poder fumar en las terrazas, pero lo digo yo. Bueno, no sé si eso podrás meterlo en una ordenanza, pero bueno, qué sé yo, no se podrá poner más de 3 mesas en las terrazas en la calle. Bueno, pues una ordenanza y es el 14 de abril, no sé si eso, si dispone de mayoría en el pleno, pues lo pasará ahí fuera. Pero es que esto iba mucho más allá. Es decir, había tantos actores implicados. El gobierno, la orden benedictina que custodia el recinto, el Vaticano, ya que es una basílica, la familia, por supuesto, el ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que es el municipio donde está el Valle de los Caídos. Bueno, había tantos que dar una fecha era necesariamente suicida. Eran ganas de equivocarte y de hacer el ridículo, que es lo que han terminado haciendo. Luego, aparte de eso, subestimaron la complejidad de todo este asunto, pensando que con anunciarlo a bombo y platillo y tener a la prensa a su lado, y a buena parte de la prensa la tuvieron, especialmente los terminales mediáticos habituales del gobierno, pues con eso bastaría, sería suficiente para que todo el mundo, empezando por la familia y terminando por los benedictinos, doblase la rodilla. Bueno, ¿cómo se van a oponer a lo que diga García Ferreras en La Sexta o lo que diga el editorial del País? Pues sí, caray, se han opuesto, ¿qué le vamos a hacer? Hace unos años, en el año 2011 exactamente, Zapatero ordenó elaborar un informe. Zapatero estaba en esto, lo que pasa es que salió del poder. Y me incurrió mucho en el Valle de los Caídos. Yo recuerdo que allá por 2010 estuve haciendo un reportaje para el periódico que trabajaba en aquel entonces porque llegaron incluso a prohibir la entrada durante el otoño de 2010. Bueno, pues ordenó en 2011 elaborar un informe a unos expertos jurídicos estoy hablando, para meter mano al Valle de los Caídos. Los expertos se lo advirtieron. Le dijeron que la basílica es un lugar de culto y como tal es inviolable. Es un lugar sagrado, vamos, sometido a la autoridad eclesiástica que atiende el culto. Claro, es una basílica. No es una parroquia de barrio, que depende pues del párroco y el párroco del arzobispo y a correr. No, en este caso depende de la Orden de San Benito. Una orden fundada, pues la más antigua de todas, fundada hace 1500 años por Benito de Nursia y que como tal se las sabe todas, porque lleva 1500 años en esto. Las abadías benedictinas, porque si esto fuera un cenobio dominico sería distinto, no digamos ya jesuita, pero las benedictinas son peculiares porque son autónomas. Al prior no lo ponen desde arriba, lo elige la comunidad. Esto debería saberlo Pedro Sánchez. Y si no lo sabe, lo debería saber Iván Redondo o Carmen Calvo, que es profesora de Derecho. Quizá es que hay pocos historiadores en política y debería haber alguno más para saber estas cosas. Los benedictinos no tienen un general o como los jesuitas, ni un superior como los dominicos. Son varias congregaciones, 4 creo, mundiales, con un superior pero que pues no manda demasiado, no tiene la capacidad de mando sobre toda la orden como la que tiene el general de los jesuitas. Es decir, que el prior del Valle de los Caídos
dice que no y es que no, y nadie le puede obligar. Se lo puede sugerir el superior suyo, que es el de Solesmes, que es de la que depende la abadía del Valle de los Caídos. Vale, correcto. Se lo puede sugerir el Papa, cosa que ya ha hecho, por cierto. Pero el que tiene la última palabra en ese recinto es el prior, un tipo que se llama Santiago Cantera. Bien, el gobierno recurrió al Papa, recurrió al abad de Silos, al abad de Solesmes, en fin, para ver si, pensando que eso funcionaba como funciona un gobierno. No, la orden benedictina no funciona como funciona un gobierno. Quizá por eso precisamente ha aguantado 1500 años. Se fue a Solesmes como es la congregación benedictina a la que pertenece el Valle de los Caídos, pues lo mismo a través de eso, pero no hubo manera. Los benedictinos y el Vaticano dijeron que sí, que estaban de acuerdo con lo que decía el gobierno, que por supuesto que si de ellos dependiese que saldría Franco de ahí, pero que ellos apostaban a que se resolviese entre el gobierno y la familia, como por otro lado es lógico, y que por supuesto acatarían lo que dijese el Tribunal Supremo al respecto. Claro, a veces olvidamos que la Iglesia lleva 2000 años en el negocio y sabe más por vieja que por Iglesia. Han ido estos granujillas de 3 al cuarto a jugársela, en fin. Resumiendo, que sin el plácet de la familia y del prior no quedaba otra que judicializar el asunto, que es lo que ha terminado pasando. Es decir, meterse en un trámite muy largo en el que además entran más partes. No solo está el gobierno y los benedictinos, o el gobierno y la familia. Está el gobierno, la familia, la Fundación Francisco Franco, la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, que se han personado en toda esta historia y que, por descontado, tratarán de alargar el proceso todo lo posible. Y están en su pleno derecho a hacerlo, además. Así que, en este punto, no sabemos cuándo lo sacarán de ahí. Yo creo que terminarán haciéndolo, obviamente, pero no creo que antes de 2020. Y eso si todo sale bien y el Supremo es rápido autorizando la exhumación, que eso está por ver, pero bueno, en caso de que todo vaya como la seda, me da que como un año se puede alargar. Desde luego va más allá de las elecciones de 2019, es decir, de las elecciones del 28 de abril. También podría ser, ayer se lo leí a un internauta, que lo intentasen por las bravas. Es decir, por las buenas, que mañana manden allí a una brigada de operarios y lo saquen por las buenas, le baten la losa y se lo lleven. Pero estarían prevaricando y tampoco es cosa de presentarse a las elecciones con una denuncia por prevaricación en un juzgado. No lo termino de ver yo, sinceramente. Luego además vendrá el segundo acto de toda esta, iba a decir comedia, está en algún punto de una tragicomedia. Digo lo de trágico porque es que hay un muerto de por medio, que es la segunda inhumación, que constituirá por sí una historia aparte, porque el cadáver lo mismo puede terminar en una capilla privada, perdida de la mano de Dios, que en una iglesia en el centro de Madrid. Pero bueno, de eso ya hablaremos cuando toque. Vamos con las llamadas de los oyentes. Empezamos con Pablo, que nos quiere comentar un tema sobre las alcaldías y las regiones, los representantes, mejor dicho, las alcaldías y las regiones en Venezuela. Quería comentar varias cositas lo más rápido posible, igual se me hace un poco largo. La primera, que has comentado que el chavismo tenía cierta apariencia democrática porque, bueno, algunos opositores ganaban alcaldías, gobernaciones, etcétera. Y sí, pero no, porque ya en 2008, si nos acordamos de Antonio Ledezma, ahora exiliado, cuando ganó la alcaldía de Caracas en 2008, Chávez promulgó una ley que se llamaba jefe de gobierno de Caracas, que era una figura superior al alcalde. Él manejaba la policía, las escuelas y bueno, otro tipo de competencias. El alcalde opositor era como un maniquí prácticamente, a efectos reales. Incluso en las gobernaciones de 2017, en las regionales que se presenta la oposición, ganan 3 o 4 estados y 3 de ellos deciden juramentarse ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Y el chavismo de nuevo crea unos cargos paralelos, ¿no? En los que creo que se llamaba superintendente para la paz, que es quien realmente gobierna.
Entonces la oposición, aunque es triste decirlo, es consciente de todo esto, se prestaba para eso. Tanto es así que, por ejemplo, Requesens, que hoy en día es un preso político, él se presentó a las gobernaciones de 2017. Luego no ganó, pero siempre se han prestado para estos juegos. Luego también comentabais que bueno, que una operación militar sería algo rápido y quirúrgico. Puedo estar de acuerdo, pero también creo que se subestima en cierta manera al chavismo, porque ellos desde el minuto uno se han preparado para cuando llegue ese momento. Ellos ya sabían perfectamente que este momento tarde o temprano iba a llegar. Por ejemplo, los colectivos que han creado el pánico todos estos días, fueron creados en 2002. Y bueno, por último, me parece lamentable, y bueno, creo que constituye todo el fracaso que la ayuda humanitaria no fuera custodiada ni transportada por soldados, ya fueran de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, de los cascos azules de la ONU. Todo esto estaba destinado al fracaso. Eh, También comentar el papel muy pusilánime de los gobiernos de la región que se oponen a una intervención militar. O sea, va a tener que ser algo unilateral por parte de Estados Unidos. Me parece bastante lamentable. Creo que Brasil y Colombia son los que deberían liderar digamos, una revuelta militar. Entonces, yo estoy un poco pesimista. ¿Y qué nos podrías decir para los que somos un poco pesimistas con respecto a Venezuela? Bueno, Pablo, eso es lo habitual. Cada vez que tienen, lo comentaba el otro día así por encima, cada vez que los chavistas han encontrado un contratiempo institucional, pues se han inventado algo para seguir teniendo el control. Pero este es el caso de la Asamblea Nacional en el año 2015. Ese fue muy significativo. Ganaron las elecciones por mayoría absoluta, además, y a partir de ahí se pusieron a legislar como era previsible bueno, y el Tribunal Supremo les fue desmontando una a una todas las leyes que iban aprobando. Era de juzgado de guardia, era vergonzoso. Mira, para Caracas, esto que has comentado es cierto, pero es que llegaron a crear un ministerio de nombre orwelliano. He tenido que ir a buscarlo, recordaba lo del ministerio, pero no me sabía el nombre de memoria, así que te lo he ido a buscar. Se llamaba, agarraos, Ministerio de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas. Chúpate esa. No sé si el ministro, no sé quién era, pues ponerse... Eso no cabe en una tarjeta de visita. Pues que lo pongas, que la acompañes con una lupa para que lo pueda ver. Mira, que soy el ministro o el viceministro, el secretario de Estado de tal ministerio, del Ministerio de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas. En fin, respecto a lo que comentas de la ayuda humanitaria y su custodia, pues mira, solo podía hacerlo la ONU con cascos azules. Pues no creo que se atreviese el Maduro a ordenar disparar contra los cascos azules de la ONU. Pero claro, no olvides que el Consejo de Seguridad de la ONU no está del lado de Maduro, pero tampoco está en su contra. Es decir, 2 miembros de ese Consejo de Seguridad son aliados del gobierno bolivariano, son China y Rusia. Así que la primera labor de Mike Pompeo, del secretario de Estado, es conseguir que esos 2 países dejen de apoyar en Naciones Unidas a Maduro. Pero claro, a cambio pedirán algo, como es obvio. Bien, otro oyente, en este caso Dakar, venezolano, residente en Madrid, no es la primera vez que entra en la contra, me comenta lo siguiente al hilo del programa de ayer. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. He escuchado tu contracrónica de hoy, 26 de febrero, que la titulas ¿Por qué Estados Unidos no debería invadir Venezuela? Y pones como, resumiendo tus argumentos, básicamente son 2. Uno que es una excusa para que los agentes de izquierda, bien sean nacionales o internacionales, justifiquen su gobierno porque vean lo que las intenciones de esta gente es invadirnos y robarnos y tal y tal. Bueno, mire, ese argumento es bastante débil porque a mí la opinión de Diosdado Cabello, de Ocasio Ortiz, de Bernie Sanders, de Juan Carlos Monedero o de Alberto Garzón, pues te podrás imaginar que me importa bastante poco. Otro argumento que mencionas es que la invasión tendría que ser de larga data. Los que pedimos una invasión desde hace años
precisamente ese es el argumento que damos para solicitar la invasión. Desde antes de la hambruna, desde antes que escaseara de tal manera como lo hace ahora las medicinas y los alimentos, los que pedimos la invasión lo pedimos porque todos los cuerpos de seguridad del Estado ya son ingobernables, están corruptos hasta la médula, por los colectivos que mencionas también en la contracrónica. Todos esos son argumentos a favor de una invasión, no son argumentos en contra. Es necesario, creo que es necesario refundar toda la Fuerza Armada Nacional y todos los cuerpos policiales, sin hablar del pranato, es decir, la comandancia de las cárceles por parte de los propios presos, que también están armados. Todo eso necesita una fuerza que no tenemos en Venezuela. No tenemos, quiero decir, la gente que no es de Maduro. Entonces, todos esos argumentos que has dado para estar en contra de la invasión son realmente argumentos a favor en contra de la invasión. Un saludo. Pero, Dakar, a ver, esa invasión por un lado sería impopular y no vendría avalada por Naciones Unidas. Y eso te puede parecer una tontería y seguramente no te importe. A mí la verdad lo que diga la ONU a título personal tampoco me importa mucho, pero es que en el mundo no estamos tú y yo solos. Es decir, que eso tiene importancia. Es decir, algo así como lo que pasó en Irak, que fue que no vino avalada por Naciones Unidas y a partir de ahí esa falta de legitimidad de la comunidad internacional estuvo lastrándole durante años. Bien, eso por un lado. Por otro, el ejército esa es una parte, digamos, la primera que te digo es la menos importante. Aquí viene la más importante, la propiamente militar. Bien, el ejército que se mete allí, que es un país hiperviolento y lleno de armas, pero hasta arriba de armas, como bien sabes porque eres venezolano, tendrá que enfrentar una guerra asimétrica. Y a estas alturas ya sabemos lo largas y sangrientas que son ese tipo de conflictos. Ahí tienes Irak, tienes Siria, tienes Libia, tienes Afganistán. No sé, a mí no me cabe la más mínima duda que desde el punto de vista convencional sería una operación rápida y limpia. Y que el ejército bolivariano no está ni en condiciones ni con ganas de combatir, y menos contra los Estados Unidos. Pero es que no sería una guerra convencional. Vamos a ver, Dakar, nos conocemos, tú eres de Caracas. ¿Sabes lo que es Petare, o la parroquia 23 de enero, o el Junquito, o las lomas de Urdaneta? Lo sabes a la perfección, seguramente has estado ahí en alguna ocasión o has pasado al lado. Aquello está lleno de ranchos, con unas callejas endemoniadas, viven millones de personas en asentamientos, todos son asentamientos informales, dominados por colectivos que imponen su ley, y la imponen por las malas. A ver, antes de hacer cualquier cosa en aquel país hay que desarmarlo. Mira, en Venezuela hay más de 7 millones de armas ilegales sin registrar. Caray, es que tocan a una por cada 4 venezolanos. Y eso es una estimación, que lo mismo hay más. Bueno, sí, en fin, conoces todo esto mejor que yo porque saliste de ahí hace unos años y sabes muy bien lo que hay. Bien, otro venezolano, Tomás, otro venezolano que vive en España, tiene también una pregunta sobre este mismo asunto. Hoy he escuchado atentamente la contracrónica y quería preguntarte que si no hay una alternativa militar en Venezuela, pues ¿qué se te ocurriría a ti como estrategia para acabar con el régimen de Maduro? Porque estos tíos están aferrados a la silla y no hay quien los quite. No sé, algún periodista amigo venezolano especialista en fuente internacional propone una operación militar quirúrgica para remover a esta gentuza del poder. No sé si tú estás de acuerdo, y si no estás de acuerdo, pues ya te pregunto de nuevo qué propones tú. Y pues nada, muchas gracias de nuevo por estar tan al tanto de Venezuela. Un saludo. Pues no lo sé, Tomás. Mira, yo a diferencia del 90% de los periodistas, y quizá me esté quedando corto, quizá sea un 95% de los periodistas, yo no tengo solución para todo y lo confieso. Cuando algo no lo sé, lo digo. No me duelen prendas en decir no lo sé. Pues bien, en este caso no lo sé. A ver, intervenir militarmente como se hizo en Irak, ya dije ayer que me parecía una locura y de una serie de razones. Oye, que lo mismo sucede, que hay una intervención y sucede lo contrario de lo que yo dije. Posible es. Yo me limité a estudiar el asunto, a trabajarlo, a procesarlo bien y a exponeros aquí
un análisis sobre esta historia sacando una conclusión. Esto no significa que yo tenga la verdad absoluta ni muchísimo menos. Estoy, por supuesto, abierto siempre a modificar mis puntos de vista si hay buenas razones y buenos argumentos que me convencen de ello. A ver, lo de la operación quirúrgica que comenta tu amigo, este amigo periodista tuyo, yo no creo que sea tan fácil de llevar a cabo. Quizá no lo parezca, pero vamos, no es tan sencillo meter hacer una operación de unos tipos que entren hasta el Palacio de Miraflores, secuestren a Nicolás Maduro y le pongan a disposición de un juzgado en Florida o en Nueva York. No lo veo. No me parece una cosa tan sencilla. Y no soy militar, yo ni siquiera hice la mili, no hice el servicio militar en España, así que yo de estas cosas no entiendo mucho más allá de lo que he leído. Pero no creo que sea fácil. Eso por no hablar de que el problema no solo es Maduro. Maduro es un problema. Pero no es ni muchísimo menos el único. El problema es el régimen en sí. Y ahí hablamos de cientos de miles de personas que conforman la élite bolivariana. A esos no los puedes secuestrar a todos y llevártelos a Florida, a 200.000 personas. ¿Cómo podría resolverse este entuerto? Pues lo desconozco, sinceramente. Lo ideal sería una sublevación popular que viniese acompañada de la desobediencia del ejército a sus mandos. Es decir, si los rifles de la Fuerza Armada y de la Guardia Nacional Bolivariana, pues esas élites quedarían expuestas y saldrían corriendo del país, como ha ocurrido en otros muchos lugares donde han caído dictaduras y han caído desde dentro. Al final, mira, una implosión siempre será mejor que una explosión. Cuando van a derribar un edificio en una ciudad, si te fijas, la empresa de demoliciones que llega a hacerlo, por lo general suele implosionarlas. No mete una bomba para que explosione. De hecho, nunca meten una bomba para que explosione. Pues en este caso algo parecido. Ahora bien, lo que no sé es cómo provocar esa implosión. No tengo ni idea. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Terminamos con Pizarro, que cierra la contra de hoy con su reflexión diaria. Muchas cosas se han perdido en Venezuela, y ninguna de ellas a los Estados Unidos. Aparte de cierta necesidad de paz mundial, estabilidad regional y equilibrio en el mercado petrolero. Los Estados Unidos han hecho, hacen y van a hacer muchas declaraciones y acciones en favor de Juan y de una Venezuela con un Estado con legitimidad, que procure transformar un foco de miseria y violencia en un aliado comercial y quizás político. Poner botas en el jardín venezolano podría acelerar la caída de una tiranía, que por otra parte parece que va a caer por propia inoperancia, a riesgo de avivar rescoldos pro-bolivarianos, con victimismo y humillación nacional. Todo es posible, pero la invasión estadounidense sería contraproducente. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado esta contra de miércoles 27 de febrero. Ya sabéis, mañana habrá contra, será jueves, porque es la última de la semana, al menos de las contras de actualidad. El viernes ya pasamos a la contrahistoria. Mañana será además el último día de febrero, el mes más corto del año. Bueno, sea como sea, en marzo seguiremos aquí, por supuesto. Entre tanto, yo me despido de vosotros. Hasta mañana.